Vamos al libro de los Proverbios, el capítulo 13, y vamos a estudiar esos textos que nos faltaba por desarrollar. Veníamos hablando acerca en este discurso, que íbamos a ver esos contrastes entre el justo y el injusto. Habíamos visto en la primera sección la ética del justo, del injusto, cómo el justo se comporta sabiamente y en rectitud delante de Dios, y el injusto no, tiene un carácter completamente diferente. Habíamos visto también sobre las riquezas, del versículo 7 al versículo 11, con respecto de cómo Dios o la perspectiva de Dios con respecto a las riquezas, cómo es, cómo se consiguen. Hemos hablado ya largo y tendido acerca de eso. Hemos hablado de la importancia de la sabiduría también en los versículos 12 al 19, donde hemos entendido que para Dios le es importante que nosotros no caminemos en la filosofía de este mundo, sino que caminemos en la sabiduría que provee por parte de la palabra de Dios. Y en esta última sección vamos a ver las causas y efectos en la vida, tanto del justo como del injusto, en los versículos 20 hasta el versículo 25. Así que vamos a esos pasajes, vamos a leerlos y vamos a desarrollar eh, y estudiar, escudriñar todo lo que el Señor nos quiera mostrar en esta noche. Así que vamos allá. Proverbios capítulo 13, versículo 20 al versículo 25. Dice así la escritura: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Ahora, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver unos rasgos muy distintivos con respecto a la causa y efecto, cómo vive el justo y lo que recibe de su propia vida, cómo vive el injusto y lo que recibe sobre su propia vida, y lo vamos a ver muy detallado acá en estos versos, donde Salomón vuelve otra vez de forma reiterativa a mostrarnos las consecuencias y las virtudes de andar en la sabiduría de Dios. Y dice así, el primer verso. Cuando vemos esto de andar con sabios y el que se junta con necios, básicamente el énfasis de este proverbio tiene que ver con la asociación. ¿A qué nos referimos con esto? En que ya la escritura habla mucho acerca de la separación bíblica con respecto a cómo el creyente debe y con quién debe o de qué forma debe asociarse con las personas. En sus relaciones interpersonales, el creyente debiera tener muy en claro que el principio de la separación bíblica es importante para saber dónde poder y debe cultivar su amistad y con qué personas y con quién puede conversar, puede tener cierto grado de comunicación, más no un compañerismo, más no una armonía de vida o de estilos de vida con respecto a la otra persona. Cuando vemos esto, nos vamos a dar cuenta que la escritura habla en muchos pasajes con respecto a esto. Por ejemplo, uno de ellos que me parece interesante poder detallar y observar es Éxodo capítulo 23, versículo 27, y vamos a ver que el Señor está hablando a los israelitas que ellos por ningún motivo debieran hacer alianza con las ciudades circundantes que eran paganas y que no conocían al Dios de Israel ni adoraban a Jehová, y por lo tanto no debían tener ningún tipo de vínculo con ellos. Vamos a ver el capítulo 23 del libro de Éxodo, versículo 27 al 23, dice lo siguiente: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco las echaré, perdón, dije cerviz,
Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto del Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. ¿Qué está hablando el Señor ahí? Ciertamente le dice que a Israel podrá combatir contra sus enemigos, los amorreos, los moabitas, y más naciones que están a su alrededor, y los va a echar fuera. Dice que él va a entregar la cerviz, o sea, el cuello, la nuca de estos enemigos en las manos de Israel, y va a poder vencerlos, ¿sí? La cerviz, perdón, la cerviz de estos hombres, de estos enemigos de Israel. Y esto es una ilustración de cómo ellos van a poder tomar por la nuca a sus enemigos para someterlos. O sea, Dios estaba con Israel para someter a los enemigos. ¿Cuál era la advertencia que Dios le había dado a Israel? Dice, no te hagas alianza con ellos. ¿Por qué razón? Porque puede ser que si ellos habitan contigo, llegan a tener una comunión estrecha con ustedes, lo que va a lograr esa amistad cultivada es que tú peques contra mí y ellos te serán tropiezo. Algo muy similar menciona el Éxodo capítulo 34 también, versículo 11. Cuando tú vas a Segunda de Corintios, muchos de ustedes seguramente lo conocen, vas a Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice muy claramente, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, con la comunión y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia o qué armonía Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y comienza a exhortar y llama a la exhortación de limpiarnos y poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios, apartándonos simplemente de esos yugos desiguales, ¿no? Que es una forma de deshonrar a Dios porque nos asemejamos a estas personas. Entonces, aún Pablo es muy enérgico cuando en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, el versículo 14 también, habla de aquellos creyentes que se inmiscuyen en relaciones o vínculos de amistad con supuestos creyentes que andan desordenadamente. Pablo llama enérgicamente a los creyentes a no hacer eso. Más bien dice avergonzándolos a ellos en el versículo 14 de 2 Tesalonicenses capítulo 3, separándonos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que, a dónde quiero llegar y qué es lo que quiere hablarnos este proverbio? Las personas con las cuales generamos algún tipo de vínculo amical, relacional y de armonía, en algún momento llegan a tener eh, un cierto poder, una cierta influencia sobre nuestras vidas. Así que la separación bíblica es muy importante para saber con quiénes debo y con quiénes no debo cultivar mi amistad. Una pregunta que viene a nuestras mentes podría ser, ¿caminas cultivando y preservando la amistad con alguien que es sabio según la palabra de Dios? Amén. Inevitablemente tal relación de amistad va a producir un acercamiento mucho más profundo al Señor. Sin embargo, sin embargo, vives llamando mejor amigo a un necio, a una persona porfiada, a una persona que se burla del Dios que dices creer. Si tú haces eso, inevitablemente vas a terminar siendo tan necio como a ese que llamas amigo y compañero. Ten cuidado. Ten cuidado, porque el proverbista lo dice muy claramente. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios le aproxima el mismo futuro que a estos necios, el mismo destino que a estos necios. No quieres terminar mal, entonces no andes con gente que te va a conducir hacia el mal. Lo dice el Señor, lo dice el proverbista, lo dice el salmista, lo decía enérgicamente Pablo. No te unas a una persona en cualquier esfera de tu vida que sabes que no busca de Dios, que no ama a Dios, que no tiene nada que ver con Dios y es completamente distinto a ti. Porque si tú amas a Dios,
Tus prioridades son completamente diferentes a las prioridades de alguien que no ama a Dios. Esto aplícalo en el noviazgo, aplícalo en el enamoramiento, aplícalo en los negocios, aplícalo si vas a iniciar una empresa, aplícalo en las relaciones laborales, aplícalo en todo sentido de tu vida. Así que no permitas que gente que no conoce del Señor tenga influencia sobre ti. Todo depende de ti, de a quién llamas realmente amigo. Así que aprendemos que las amistades que cultivamos también dicen mucho de nosotros. Como diría un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque aún los amigos que tenemos y la gente que nos rodea también dice mucho de nosotros. ¿Sí? Así que mucho ojo con eso. ¿A quién llamas mejor amigo? ¿A quién llamas mi compañero, mi uña, mi mugre? eh, Esa persona a la cual tú consideras súper amigo, cultivas una amistad, si no conoce a Dios, pues déjame decirte que aunque tú seas cristiano, muy en el fondo tienes las mismas prioridades que Él. Y lo muy probable es que no estés buscando al Señor correctamente. Porque un verdadero creyente no tiene como mejores amigos incrédulos ni gente que aborrece a Dios. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Versículo 21 dice, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Esto es una sentencia. Vemos aquí algo muy interesante. El mal persigue a los pecadores. Y me llamó mucho la atención esta frase porque realmente la maldad tiene cierto magnetismo con el pecador y el bien tiene cierto magnetismo con el justo. Es interesante también que cuando comenzamos a pensar en esto, algunos llaman karma, yo lo llamo, como la Biblia lo dice, la ley de la siembra y la cosecha. Inevitablemente lo que tú y yo sembramos en esta vida es lo que posteriormente vamos a cosechar. Una exhortación muy grande que con esta idea en mente le dijo Dios a Moisés y al pueblo de Israel a puertas de entrar a Canaán. Se encontraban ellos dos, se encontraba Moisés con el pueblo de Israel y estaban ya en Deuteronomio, capítulo 27, capítulo 28, en dos montes importantes. El primero era el monte Gerizim y el monte Ebal. ¿Qué eran estos dos montes? Estos dos montes eran donde Israel había hecho un pacto y iban a declarar en unas tablas que iban y habían construido altares donde iban a declarar las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí? Bendiciones por la obediencia y las maldiciones consecuentes de la desobediencia. En el monte, las tribus se partieron en dos. Un grupo de las tribus iba al monte Gerizim a proferir las bendiciones que le esperaba Israel por cuanto ellos obedecían al Señor y el arca estaba en medio del valle entre esos dos montes. Otro grupo de las tribus de Israel se paraba en el monte Baal a proferir las maldiciones que le esperaban a Israel si desobedecían voluntariamente a Dios. Cuando tú lees esto, te vas a percatar algo muy interesante que tiene mucha relación con lo que hemos dicho hace un momento. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que podemos deducir, podemos inferir que el favor de Dios está sobre aquellos que hacen el bien, sobre aquellos que Dios ha llamado para su justicia. El favor de Dios está sobre ellos. Mientras tanto, el pecado y la ira de Dios está sobre aquellos que voluntariamente deciden deshonrar a Dios y no tenerle en cuenta. Es una verdad irrefutable. Por ejemplo, David dice en el Salmo 23, el salmo que habla sobre que Jehová es su pastor, dice en el versículo 6, que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida.
Algo inevitable que nos hace pensar este proverbio es que si los justos son premiados con el bien, no es porque sean tanto buenos, sino porque Dios los ha elegido. Hemos visto anteriormente que Dios en su elección, en su favor, derrama bendiciones sobre la cabeza del justo, por cuanto Él tiene un sumo cuidado por la vida de ellos. La escritura no dice, mas los buenos serán premiados con el bien, dice, mas los justos serán premiados con el bien. Sin embargo, es curioso que no solamente en esta escritura de Deuteronomio, sino en otras más, asegura que el mal perseguirá a los pecadores. Por ejemplo, tú puedes leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, y te vas a dar cuenta que dice la escritura muy fuertemente, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que nos lleva a pensar este proverbio, nos lleva a pensar que tú y yo, creyentes, nos persigue el bien. Las bendiciones de Dios están sobre nuestra cabeza, como hemos visto en Proverbios capítulo 10. Dios está interesado en bendecir a su pueblo. ¿Por qué razón? ¿Por qué no nos destituye por nuestros pecados? ¿Por qué no nos desecha? Porque la sangre de Cristo nos cubre de pie a cabeza y por la gracia de nuestro Señor y Salvador, que Dios puso como mediador entre nosotros y Él, que es por Él que tú y yo podemos recibir el bien de Dios y no su ira. Así que en ese sentido a los justos les persigue el bien. En ese sentido el justo será premiado con el bien. En ese sentido el Señor está a favor del justo. Y eso armoniza con toda la Escritura. Romanos capítulo 8, por ejemplo. ¿Quién condenará al que Dios ha justificado? Es imposible. Pero por su lado también hay una expresión negativa que me causa terror. Y es el mal perseguirá a los pecadores. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Amado amigo que me escuchas, que no conoces del Señor, que por algún otro motivo has llegado a este momento y hasta este minuto son 8:41 de la noche de un día 9 de marzo del 2021 y estás sentado escuchando. Quiero decirte algo. Lastimosamente tengo una mala noticia. El mal persigue a los pecadores, como una fiera hambrienta por querer destruir y dañar. Así como Caín estaba ahí y Dios le dijo, hey Caín, el pecado está a la puerta y con todo podrá destruirte. Vemos líneas después que el pecado consumió el corazón de Caín y mató a su hermano Abel. Podemos pensar en Judas, como Satanás entró en su corazón. Y posteriormente lo vemos colgado de un árbol y cayendo, como dice el libro de Hechos, de cabeza y partiendo su cráneo en dos. Todo aquel que ama el pecado y que se regocija de él y desprecia continuamente el favor de Dios en el Evangelio, lo único que va a recibir es que el mal lo persiga continuamente. Podrás correr todo lo rápido que puedas, podrás ser lo más veloz que puedas, podrás ocultarte de la mejor manera, pero en algún momento estarás cansado, agotado, extenuado, no podrás más y en tu respiración agitada el pecado estará entre las sombras mirándote sonrientemente. Y ahí estará para consumirte, hasta no dejar de ti nada y absolutamente nada. Entonces yo te doy una esperanza. Hay una luz preciosa que viene de los hombres, Jesucristo el Salvador, aquel que puede tomar ese pecado y destruirlo en la cruz del Calvario, como ya lo ha hecho hace de 2000 años atrás, y puede limpiar cada mugriento pecado de tu corazón con su sangre limpia y preciosa. Este mugriento que te está hablando también fue limpiado de la misma manera. Así que con conocimiento de causa te puedo decir que no hay pecado tan sucio que Dios no pueda blanquear a través de la preciosa e intensa y roja sangre del Señor. Así que entrega tu vida a Jesús, porque recuerda, solamente para los justos como premio reciben el bien, y para los malvados y los pecadores solamente el mal. Ojo con eso. Versículo 22, dice la Escritura, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este verso? ¿De qué nos habla? Bueno, hemos visto ya anteriormente, de anticipado, que la forma en que Dios da su providencia y es a través del esfuerzo diligente del justo.
El justo se esfuerza en los medios y recursos que Dios le ha dado y entonces en eso que se esfuerza, Dios usa ese trabajo y ese esfuerzo y sacrificio como un canal para traer su provisión a la vida del justo. Así que Dios no nos va a dar nada con los brazos cruzados, sino que siempre nos da según nuestra diligencia. Así que vemos aquí el bueno, ¿no? Este hombre que tiene un carácter bondadoso y que está implícito, pero pareciere que ha sido prosperado por Dios y entonces él deja una herencia a los hijos de sus hijos. Vemos también ese carácter bueno en el sentido de que él está dispuesto a poder dejar los bienes materiales que tiene en su mano para que otros se sirvan de los recursos de su esfuerzo. Así que vemos ese cariño y ese desprendimiento de aquel que entiende que cuando muere no llevará nada, sino que solamente su cuerpo a la tumba y todos los bienes son dados para otras personas. En este caso, los hijos de sus hijos. Pero también el texto se puede, según algunos eruditos, poder interpretar en que la persona buena deja una mayor y más excelente herencia. ¿Cuál es? Los consejos, el carácter piadoso de esta persona es el mejor ejemplo y la mejor herencia que puede dejarle a los hijos. Los hijos recuerdan la memoria de su padre, recordando su carácter piadoso en el Señor y siguen su ejemplo, es un referente. También los nietos recuerdan al abuelo como un referente de piedad y de oración y de justicia y siguen su ejemplo. Y muchos de sus consejos repercuten a través de la descendencia de este hombre bueno. Por otro lado, vemos que la riqueza del pecador está guardada para el justo. Pareciera no tener ningún tipo de conexión ambos enunciados, pero en un sentido sí. El bueno, en alguna forma, cuando es prosperado, le deja lo que tiene a sus descendientes porque piensa en el futuro de estos, mientras que el pecador no tiene quien esté a su lado porque es detestable a los ojos de los demás. Recordemos que capítulos atrás también hablamos del impío y cómo era. Dice que cuando el impío muere, toda la ciudad hace fiesta. Así que los pecadores, cuando han vivido en su maldad, en su inmundicia, en su pecaminosidad, raramente son queridos por las personas. Realmente llegan las personas a su funeral para ver de qué pueden valerse, si este es rico, si es pobre, pues no tienen nada y nadie se acuerda de él. Sin embargo, en este caso, la riqueza del pecador dice llega a estar guardado, preservado en algún sentido para el justo. ¿Y qué vemos ahí? Detrás de la cortina vemos un Dios un Dios providente, un Dios que en su provisión, en su sabiduría, Él no tiene ningún tipo de preocupación para transferir el dinero de este rico y destinarlo a un justo. Dios, como ya en algún momento lo he dicho, puede en estos dos aspectos bendecir al bueno por medio de su esfuerzo para que sus hijos y sus nietos gocen de su sacrificio, pero por otro lado también Dios puede bendecir al justo por medios no deshonestos, sino que utiliza el impío para que éste se esfuerce, le quita lo que tiene y se lo da al justo. Podrás pensar esto, ¿y cómo amparas esto con la palabra de Dios? Eclesiastés 2:26 dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, ¿por qué? Porque Salomón piensa en esa etapa de su vida que es algo triste que alguien se esfuerce tanto para que al final otro, en este caso alguien que a Dios le agrada, goce de los sacrificios de un malvado, ¿no? Qué triste es, pero eso es una realidad que vemos en las escrituras también. Podríamos pensar, por ejemplo, en Abraham cuando llegó a Egipto y el faraón que hace quiere tomar a su mujer y en Génesis capítulo 12 le bendice con asnas, siervos, camellos, etcétera. Lo mismo le pasó cuando llegó a conocer a Abimelech y Abimelech también confundió a su mujer, a Sara, y quiso tomarla también por mujer y al final, ¿qué hizo? Le dio dinero, le dio animales, le dio ganado, le dio siervos.
Podemos pensar también en cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo, vas a despojar a Israel. Y efectivamente en el capítulo 12 del libro de Éxodo, que hizo los egipcios, lo apresuraban a Israel para que saliera de medio, porque ya el juicio de la muerte de los primogénitos había comenzado y todos morían. Y Egipto estaba asustado, quería votar a Israel. Israel comenzó a pedirle que los bendijeran y le dieron vestidos, alhajas, cosas de oro, y al final salieron despojando a Egipto. Así que esto es una realidad. Dios puede utilizar al malvado para hacerlo enriquecer y al final toda su riqueza darle al que Dios le agrada. ¿Qué vemos aquí? ¿A qué podemos reflexionar con respecto a esto? Entonces, debemos de reevaluar que no hay mejor herencia que la herencia de ser recordados como hombres que vivieron en vida para la gloria de Dios, porque esa es la herencia que vas a dejar. ¿Qué tal si eres una persona de escasos recursos y tú dices, no creo que yo pueda dejar alguna herencia a mis hijos y a mis nietos? Bueno, sé un hombre piadoso y esa será la mejor herencia que tú podrás dejar. La vida de piedad será un ejemplo que aunque no sea material, valdrá oro porque los que están detrás tuyo van a imitar tu ejemplo. Así que ahí tienes una buena herencia. Si eres un creyente, pues debes de esforzarte para dejar esa herencia, una crianza buena y piadosa. Vamos a hablar de eso después también. Y también recordar que el hombre vive en dependencia de Dios. Dios le provee por los medios que él ni se imagina. Así que siempre muy atentos, cuando falte provisión, Dios va a proveer donde él quiera proveer, de la forma en que quiera proveer. Así que tú no te asombres cuando tal vez Dios brinda un trabajo que tú no te esperabas, o toca el corazón de alguien y te bendice cuando tú ni te lo esperabas. ¿Qué tienes que hacer? Orar, depender del Señor. Y el Señor habrá abrir el canal de bendición que Él quiera para proveer a la manera que Él quiera. ¿Sí? Recuerda que Él dio agua de la roca, así que para Él no es nada imposible. Sigamos más adelante. Dice así la escritura, versículo 23, y vamos ya acercándonos al final. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Qué es el barbecho? Bueno, el barbecho era básicamente una tierra que había sido despedregada, que había sido arada, que había sido removida. ¿Para qué? Para que descanse, para que cobre energías, para de nuevo utilizarla para el cultivo. Así que era un barbecho. Pero aquí el texto dice, el barbecho, o sea, la tierra removida de los pobres, dice, en ella hay mucho pan, dice, pero se pierde por falta de juicio. ¿A qué se refiere el proverbista cuando habla de esta situación? Recordemos en contexto. Muchas veces el proverbista utiliza la palabra pobre para designar a una persona perezosa o ociosa. Y este pasaje refuerza la idea. Dice, ¿por qué? Porque se pierde por falta de juicio. Entonces vamos a agarrar cuerpo en este texto. Primero, vemos que esta tierra removida, dice, en ella potencialmente hay mucho pan, o sea, hay mucho alimento, hay muchas oportunidades para que el pobre deje de ser pobre y pueda llegar a tener riquezas por medio de la diligencia que le aplica esa tierra removida. O sea, la tierra está removida, está presta ya para cultivar, pero sin embargo el pobre, como lo hemos visto en algún momento, capítulos atrás, el pobre no quiere llevarse, el ocioso no quiere llevarse, dice, se sirve, tiene, caza el animal, pero no se hace un asado, mete la comida a su cuchara, pero no la levanta a su boca, tiene que hacer un trabajo, pero dice hay un león afuera y y no quiere trabajar, es perezoso, dice, él comienza a dormitar, dobla los brazos, se acomoda un poquito y dice, viene la mendicidad, viene la pobreza andando como un vagabundo, dice, sobre la vida de este hombre. ¿Por qué? Por la pereza. Entonces, ¿A qué, ¿A qué se refiere Salomón? Dice, bueno, realmente el justo tiene oportunidades en su vida diaria. Recuerda bien esto, lo que hemos leído. Sigue con la línea de pensamiento en todo el libro de los Proverbios. Dios está inclinado siempre a bendecir al justo. No es al revés. Independientemente de cómo se porte, Dios ha hecho un pacto con el justo para bendecirlo. Así que potencialmente las bendiciones están sobre tu cabeza, pero tienes que bajarlas de ellas y tenerlas en tus manos. En el barbecho, en la tierra removida, hay un mundo de oportunidades, pero el pobre, ¿por qué pierde estas oportunidades?
por falta de juicio, falta de cordura, falta de disciplina, falta de diligencia, simplemente deja pasar las oportunidades y no se convierte esto en bendiciones, porque solamente son oportunidades que pasan por su rostro, mas él no aplica su vida en meter mano para que las cosas resulten. Así que el pobre ocioso ve el trabajo como un enemigo, no como un medio por el cual Dios provee, y si algún momento llega a tener dinero, lo despilfarra y pasa a la hambruna nuevamente. Así que esta falta de juicio tiene que ver con el hecho de no entender que Dios está dándote esa oportunidad para provisión tuya. Y también cuando tienes provisión, la despilfarras en vez de entender de ser un buen administrador y fiel, como ya lo hemos visto también en los proverbios, porque el pobre siempre oscila entre dos aspectos de su vida, la hambruna y el despilfarro, ¿no? Lo despilfarra en alguna fiesta, en algo que no es importante, lo despilfarra y pasa otra vez a la hambruna. Si tiene algo, se les fuma de las manos, porque no es falto de juicio, no es inteligente en el uso correcto de los bienes del Señor. Así que hemos hablado ya en el proverbio cómo utilizar correctamente los bienes y administrarlos también. Así que, ¿qué nos demuestra este proverbio? Hay, las oportunidades están en nuestras manos. Dios está constantemente dando oportunidades para provisión, para crecimiento espiritual. Hay algo que quiero decir acá. Dios continuamente nos está dando oportunidades para provisión, para crecimiento espiritual, para un desarrollo del carácter del Señor en nuestras vidas, pero indudablemente siempre esperamos que Juanito, Pepito o María hagan el trabajo y después nosotros comer de eso. Nadie puede gozar de lo bueno de la vida si no se esfuerza. Yo recuerdo que mi mamá me contaba, cuando yo no quería hacer nada, me contaba una historia, no recuerdo bien la historia, pero era de una gallinita, ¿no? Que ella molía un solo grano de, de maíz, y la molía la gallinita, y pedía ayuda al chancho, pedía ayuda al burro, pedía ayuda a todo el mundo, y nadie quería ayudar. Cuando la gallinita terminó, hizo tu torta y todo, y estaba a punto de comerla, estos animales vienen a pedirle comida. Obviamente la gallinita no les dio nada. ¿Por qué razón? Porque nunca contribuyeron en nada. ¿Qué lección aprendemos o qué moraleja sacamos? Que tú no vas a poder recibir nada bueno de la vida, a no ser de que solamente mire las oportunidades, pero no las tomes. Y esto aplica en toda la vida. El trabajo no va a venir a tu puerta y te va a tocar. Bueno, soy representante de la mejor y prestigiosa empresa de Perú y queremos contratarlo porque usted tiene aspecto de ser el mejor empleado del mundo. Nadie va a hacer eso. Ningún príncipe azul va a tocar tu puerta y va a decir, señorita, ¿cómo está? Mire, yo estoy dispuesto a casarme con usted. Nadie va a hacer eso y al revés tampoco. Cuando va a venir una rubia de 3 metros, te va a tocar la puerta y te va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero casarme contigo porque estoy perdidamente enamorado de ti. Nadie va a hacer eso tampoco. El pastor no va a tocar tu puerta, te va a decir, ¿sabes qué? Ahora queremos que tú seas pastor, queremos que tú seas líder y tú estás en tu hamaca con tu pajita ahí. Déjame considerarlo, pastor. Nadie va a hacer eso. Tienes que involucrarte, tienes que ver el barbecho, tienes que ver las oportunidades y decir, aquí hay un potencial que Dios me está dando para poder tener la provisión que yo anhelo. Así que como alguien diría por ahí, orando y con el mazo dando, tienes que involucrarte. ¿Por qué? Porque pierdes el mucho pan que hay en el barbecho por falta de juicio. A ver, quédate con eso. Versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama de temprano lo corrige. Wow, acá hay bastante que decir, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. La crianza de los hijos es el medio que Dios nos ha dado para que la sociedad tenga mejores ciudadanos. La crianza efectiva de nuestros hijos va a hacer que las cosas anteriores que hemos dicho acerca de las causas del justo y el injusto sean vistas en ellos, ¿no? Si yo crío bien a mi hijo, bueno, él va a andar con sabios. Si yo crío bien a mi hijo, va siempre el bien perseguirle porque va a ser una persona piadosa en el Señor. Si yo crío bien a mis hijos, ellos van a dejar una herencia a mis nietos y a mis bisnietos, etcétera, etcétera. Y va a caer en la gracia del Señor. Si yo
crío bien a mis hijos, inevitablemente ellos siempre van a ver las oportunidades, pim, pam, pum, pum, y van a hacer todo lo que tengan que hacer a la mano. Así que el creyente tiene que ser astuto, aún en su crianza. ¿Sí? La astucia debe ser algo también que debe estar en nuestras mentes. Dios no le gusta cristianos aletargados, Dios le gusta cristianos astutos. Así que siempre ten eso en mente, la crianza es importante. Bueno, básicamente la Biblia resume, y refiriéndome a Pablo en Efesios capítulo 6, cuando habla acerca de la crianza de los hijos, en dos aspectos importantes, y quiero mencionarlos. La primera es la disciplina y la segunda es la amonestación. Cuando habla Pablo en Efesios capítulo 6, con respecto a la disciplina y amonestación del Señor. Déjame citarle el pasaje exacto para que usted, si está llevando algún apunte, lo tenga a la mano. Y es el capítulo 6, versículo 4, ¿no? De la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la forma y el esquema que Dios ha dispuesto para una crianza efectiva y bíblica. ¿Y qué significa estos dos aspectos? La disciplina y la amonestación. Bueno, la disciplina tiene que ver con la corrección para la mejora de la conducta, que inevitablemente, y está implícito, interviene el castigo físico para modelar el carácter y obviamente erradicar malos comportamientos en el infante. Si yo no castigo a mi hijo, yo lo que estoy haciendo es odiarlo, básicamente, de manera indirecta, porque no me está importando que él mañana más tarde sea un delincuente, sea una persona de mal vivir, sea una persona deshonesta y traiga vergüenza a mi vida, ¿no? No van a decir bien de mí, van a decir mal, obviamente, de mi hijo o de mi hija, y mal de mí, porque yo no tuve los pantalones suficientes para criarlo. Aquellas personas que creen hoy dejan la disciplina a mano de la abuela, del abuelo, del tío, del primo, cometen el peor error de sus vidas. Porque el hijo va a entender que la autoridad no viene de tu mano, sino viene la autoridad de otra persona. Y cuando tú quieras ejercer tu autoridad como madre o como padre, simplemente no te van a respetar. ¿Por qué? Porque siempre te desligaste del hecho de criar a tus hijos y obviamente diste esa autoridad y la cediste a otra persona y rehuiste a tu responsabilidad, tanto en tu maternidad como en tu paternidad, porque hay padres y madres que hacen eso, que son permisivos, permiten que el hijo haga una y otra cosa y no corrigen a tiempo a sus hijos. Así que la disciplina tiene que ver con la mejora de la conducta y eso equivale también a tastás, como le digo a Dafne, tastás en el poto, cuando no obedecen. Así como corregimos después de haber advertido continuamente. Y esto nos lleva a la amonestación. La amonestación tiene que ver con el hecho de reprender y advertir. El vocablo griego ahí básicamente da la idea de dibujar en la mente del niño o del infante las consecuencias de las buenas y las malas decisiones. Así que lo que yo tengo que hacer y lo que nosotros llamamos como crianza en la Biblia es hacerle entender al menor que está bajo nuestra autoridad las consecuencias de desobedecerme y las consecuencias de obedecerme también, así como el Señor trataba con Israel, mostrándole lo malo y lo bueno de la vida. ¿Sí? Y si al cabo de las amonestaciones reiterativas en la vida del infante no hace caso, bueno, y viene la disciplina, que es que entiendan que hay una consecuencia física, ¿sí? Hay una consecuencia mala por la renuencia a un mal comportamiento. Ellos tienen una renuencia al mal comportamiento y se vuelven necios, pues hay que castigarlos para que ellos puedan entender, según las escrituras, como enseña, y relacionar. ¿No? El dolor viene de la mano del pecado, viene de la mano de desobedecer. Las cosas buenas vienen por la obediencia, las cosas malas vienen por la desobediencia. Entonces tenemos que hacer entender al niño en sus primeras etapas qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, para que aprendan a discernir y después llevarlos, cuando ya tengan uso de razón, al Evangelio. Y obviamente estas cosas se modelan con mayor razón para hacerles entender la gracia de Dios, que aunque se porten mal, Dios sigue amándoles, pero requiere de ellos la obediencia. Esa es otra cosa. Pero en las primeras etapas, por eso dice, de temprano lo corrige, tiene que ver con el hecho de la reprensión, tanto verbal como física, ¿sí? Por eso vuelvo a repetir,
Si tú eres padre, eres madre, y no castigas a tus hijos, no les llamas la atención, los dejas, eres permisivo o delegas la autoridad a tus padres, que son sus abuelos, a los tíos, a cualquier persona, o como antes se decía en el colegio, señorita, si se porta mal, castígale. ¿Eh? No, esa es tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Nadie tiene por qué limpiar los platos rotos de tus hijos, sino solamente tú. Así que tú tienes que corregirlos. Yo tengo que corregir a Dafne. A mí nadie me corrige a Dafne. Cuando Dafne se porta mal, yo la castigo. Y lo he dicho en innumerables veces. Y no es porque esté orgulloso de eso, sino porque tienes que entender que si yo no me preocupo mañana más tarde por las decisiones que Dafne tome, yo no puedo, yo no voy a tener que tragar la lengua cuando toque mi puerta y diga, oye, tu hija ha hecho esto, oye, tu hija me dijo esto, oye, tu hija ha hecho tal y cual cosa. Me voy a tener que tragar la lengua. ¿Por qué? Porque su tiempo no la corregí. Entonces tienes que entender conmigo, a través de la palabra, que si tú detienes el castigo, como por ejemplo, Elí no quiso estorbar a sus hijos y le dijo solamente, ay, ¿por qué hacen esas cosas? Mire, eso no es bueno, qué van a decir la gente? Y no hizo nada, obviamente Dios te va a hacer responsable a ti. Así que porque ellos están bajo tu cuidado y tu autoridad, la autoridad de Dios ha sido delegada a ti para ejercer tu paternidad sobre la vida de ellos, igual tu maternidad si eres mujer. Así que, ¿qué me enseña esto? Bueno, creo que ha sido muy claro, ¿no? En definitiva, si no adviertes, conversas y si es necesario para corregir lo torcido, castigas a tu hijo, equivale a odiarlo, porque le estás entregando a su suerte. Si algún momento tu hija te dice, no quiero comer y te grita, y tú dices, no comas pues hijita, anda a ver tele. No quiero ver tele, no me apagues la tele, quiero seguir viendo. Ya he visto horas de tele. Ya, hijita, sigue ahí. Mañana más tarde ya va a entender que eres dócil y débil, obviamente, en tu autoridad y va a hacer lo que le venga en la mente hacer. La otra vez estaba viendo, haciendo zapping en el cable, ya era a punto de dormirme y quería ver alguna serie interesante en la televisión. Y paso por un canal, no recuerdo cuál era, que era una mujer que hablaba con su adolescente hija, y esta muchacha estaba enamorada de un muchacho con el cual ya estaba embarazada, ella tenía 14, 15 años creo, y no solamente eso, sino que le estaba diciendo a su mamá, cara a cara, su madre biológica, que no estaba seguro de seguir con este chico porque ella era lesbiana, ¿no? Y estaba enamorada de otras mujeres, pero a la vez quería ver qué salía con este muchacho del cual ya estaba embarazada. Yo, obviamente es una serie, no sé si será verdad, será mentira, pero yo estaba más que asombrado. O sea, yo me imagino, me pongo los pantalones de esa mujer y diría, o sea, lo que escuchaba en ese momento era incomprensible, no me entraba en la cabeza cómo una madre podría estar tan tranquila y tan fresh de escuchar a su hija tan confundida, tan perdida, tan extraviada, ni siquiera sabía qué hacer con su vida, no sabía ni qué camino escoger. Y sale en la entrevista esta mujer diciendo que ella está dispuesta a apoyar a su hija en todo, porque ella la ama. O sea, en síntesis, el mundo te va a enseñar que el amor es permisión, ¿no? Yo permito, yo amo, ¿no? Yo soy bueno cuando yo no grito, cuando no critico, cuando no juzgo, cuando no le digo la verdad a las personas, sino que le paso la mano. Ahí soy bueno. Si yo soy aquellos que dicen la verdad, aquellos que confrontan con el Evangelio, si yo hablo la verdad, si digo las cosas así, como dice la Escritura, en amor y en verdad, no, soy una mala persona, soy mala onda, no soy bueno, no tengo amor. No te dejes confundir, ¿ya? La filosofía de este mundo piensa completamente y está diametralmente opuesta a lo que enseñan las escrituras. No quiero tener más tiempo ya, no quiero tomar más tiempo y vamos a terminar con este último pasaje. Versículo 25 dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. No me parece mejor manera de terminar este proverbio, sino con estas palabras tan maravillosas. Este texto trasciende más allá del acto de comer nada más, ¿no? Habla un poco del carácter del justo y también de la satisfacción que tiene de un Dios proveedor. Porque recuerda, perdón, sé más observador y te vas a dar cuenta que dice, el justo come hasta saciar no su estómago, sino su alma, dice. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué está hablando el proverbista acá?
Bueno, yo inevitablemente el Espíritu Santo me hizo notar lo que decía Mateo 4:4 cuando habla que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es, hay un principio guardado ahí, que Dios no solamente es proveedor de nuestras necesidades fisiológicas, físicas, económicas, etcétera, etcétera, sino también que Él es capaz de suplir las necesidades espirituales más profundas de nuestra alma, de tal forma que Dios, estando para con el justo, no solamente le sacia de pan, sino con la palabra de Dios que sacia a la vez su alma, que sacia su alma y puede saciarlo. Es ahí cuando el creyente puede cultivar en su corazón esta bendita, esta bendita característica que es el contentamiento, algo que Pablo tenía y lo dice muy claramente en Filipenses capítulo 4, cuando, en el versículo 11, cuando él habla de que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Dios, para con Pablo, lo satisfacía en todo sentido, no solamente en lo material, como en ese mismo pasaje de Filipenses 4 utiliza los filipenses para satisfacer sus necesidades económicas de él preso en Roma a través de la entrega de los filipenses económica por medio de Epafrodito para él, sino que también claramente es notorio ver en ese mismo capítulo que Pablo es saciado espiritualmente por Dios. Dios sacia a Pablo. Y esta es una representación simbólica nada más de que lo que Dios hace con el creyente. Dios no solamente es capaz de proveerte a ti, ¿no? Ves tu barbecho, hay oportunidades, Dios está bendiciéndote, hay esas oportunidades a la mano para tomarlas y disfrutar de ellas. Dios puede bendecirte materialmente, sino que también Dios puede bendecir las necesidades espirituales más profundas de nuestra alma. Qué maravilloso. Qué maravilloso que nuestro Dios es sumamente completo en todo sentido y aspecto de la palabra. La contraparte de esto es, y es algo triste, que dice que el vientre de los impíos tendrá necesidad. ¿A qué se refiere con esto? No se refiere a algo, no se refiere a que los impíos no pueden comer o que son pobres. No se está circunscribiendo a esto, porque hemos visto también que hay ricos malvados en los proverbios, así que no todo impío es pobre. Se refiere al hecho de que los impíos, así como el creyente verdadero, tiene en su corazón el contentamiento y la satisfacción en Cristo y carece de ella cuando se aparta de la comunión con Dios, el incrédulo sí mantiene una característica muy arraigada en su vida y es la insatisfacción y la codicia. El incrédulo siempre está insatisfecho. Está en un matrimonio, está casada con una mujer, su corazón es engañoso, quiere a otra. Está la mujer casada con un varón, el hombre trabaja todo el tiempo, ella necesita amor y va a buscar en otro lado ese amor que necesita. Los hijos quieren más cosas, no les contenta con un celular, quieren otro de mayor de mayor RAM, de mayor píxeles, quieren mejores cámaras, quieren mejores cosas, quieren algo más. No estás contento con otro trabajo y reniegas de él, quisieras algo otro mejor. No estás contento con este ministerio, quieres otra cosa mayor. Siempre estamos insatisfechos por algo. Algo muy similar pasaba con el pueblo de Israel en Números capítulo 11, cuando ellos están insatisfechos por el maná y comienzan a lloriquear para que Dios le dé codornices. Dios se la da efectivamente en Números capítulo 11, pero bien la comida está en los dientes de estos hombres y mueren. ¿Por qué? Por codiciosos. Tengamos mucho cuidado en lo que nosotros deseamos. Y este proverbio nos ayuda a entender dos verdades importantes. La primera es que Dios es capaz de satisfacer no solamente tus necesidades espirituales, que sí lo hace cuando tú oras y lees la palabra, sino que también está dispuesto a satisfacer en la medida de sus propósitos, no de sus posibilidades, sino en la medida de sus propósitos, es capaz de bendecirte a ti en lo que Él crea conveniente, de su mano proveedora y buena. Pero a la vez también, cuando estamos insatisfechos, es un rasgo importante de una comunión rota. ¿Por qué? Porque es una característica muy clara de aquellos que no conocen a Dios. Ellos siempre están insatisfechos. Pueden comer todo lo que quieran, así como el pueblo de Israel que no tenía al Espíritu, comía todo el maná que quería, aún seguían con hambre. Así el incrédulo o el corazón del creyente que está en una mala comunión con Dios
siempre está insatisfecho porque no está recibiendo de la fuente gloriosa de su Señor. Así que aprendemos algo. El justo tiene el favor del Señor en todo ámbito de su vida y por ende cultiva un corazón contentado. Un rasgo distintivo de un corazón con pecado es un corazón que nunca está contento con nada. Así que ojo, ojo con ese corazón. ¿Sí? Vamos a orar.